Y ya nos va a contar Andrea Rendón y Vanessa Moyano. Bienvenidas, chicas, porque estamos aquí. Qué gusto tenerlas, qué bueno que hayan llegado a la cabina. Qué gusto estar aquí una vez más compartiendo este espacio que tanto nos encanta sobre comunicación, y hoy sobre comunicación pegajosa específicamente, que ya le vamos a explicar un poco de qué se trata. Vanessa Moyano y Andrea Rendón, ambas comunicadoras, ellas forman parte de 11 Comunicación, y justo dijimos, bueno, ¿qué tema se puede conversar hoy sobre la comunicación pegajosa? Andrea, ¿por qué? ¿Por qué? Porque hoy en día estamos tan bombardeados de información, todo el tiempo hay una hiperconectividad, hiperinformación, que muchísimas cosas ya dejan de ser atractivas. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta es que nuestros cerebros absorben la información en determinados formatos, y hay estas características. De hecho, este es un libro que a Vanessa le encanta y que siempre lo compartimos en nuestras capacitaciones de 11 Comunicación, que se llama Made to Stick, hecho para quedarse pegado, ¿no? Y básicamente lo que te da son estas características de la comunicación pegajosa, que hace que yo escuche el programa de Clarita y vaya y luego converse o me acuerde o se me quede, versus que hace que determinadas palabras pasen por mi vida sin que se queden conmigo. Que se las lleve el viento. Se las lleve el viento. Bien, Vania, ¿a ti qué te gusta dar como los preámbulos y las explicaciones y los contextos? Porque Sí. es Virgo. Bueno, lo que acaba de decir Andrea es muy valioso, y es un poco entender cómo funciona el cerebro humano. Efectivamente, estamos expuestos a una sobrecarga de información, y esto ha obligado que nuestros cerebros se vuelvan cada vez más selectivos con la información que retienen. Entonces, hoy en día no se trata únicamente de que tu mensaje esté bien construido, que tu mensaje sea explicado de una forma eficiente, sino que también podemos agregarle estas características que vamos a tratar el día de hoy, vamos a ver el día de hoy, para que ese mensaje no solamente llegue a tu audiencia, sino se quede en la mente de tu audiencia. Esa es la clave y el reto. ¿Y qué van a hacer una y una, una y una? Sí, la primera, o las vamos a ir desarrollando, porque creo que también, y tú siendo mega experta en comunicación, creo que todas podemos ir ahondando en cada una de ellas. Y la primera es simplicidad. Siempre ha sido válida el tema de la simplicidad, pero el tema es que hoy en día la gente tiene menos paciencia. Si tú ves, es muy gracioso, yo tengo en mi casa unas selecciones, unas revistas selecciones de los años 40. Wow. Y si tú abres eso, es súper chévere, y tú abres esos anuncios y empiezas a ver que hay toda una, pero parece un editorial. Claro. O sea, los anuncios publicitarios del pasado parecían un editorial. Claro. Era como que, entonces te explicamos que por qué, ta. Y hoy en día, si bien la gente quiere conocer el proceso, si somos muy exigentes con la información, con la cadena de valor, tantas cosas que hay hoy en día, pero a pesar de que queremos estar informados con datos simples. Entonces, cuando das demasiada información, la gente se marea, se le va, y es como que no se queda contigo. Es muy complejo, se vuelve muy, muy enredado y muy confuso. Entonces, lo simple hace que el cerebro tenga que trabajar menos. Tiene que trabajar menos para el interlocutor, tiene que trabajar a veces un poco más para, obviamente, pues, Para el quien lo que- está dando, que es un Sí. trabajazo. Trabajazo. Poder ser simple es súper difícil. Sí, de hecho, tú que eres editora, escribir un artículo de 2 páginas puede resultar mucho más fácil que sintetizar todo En una sola. párrafo, Uf, que te digan 2.300 caracteres. ¡Guau! Sobre todo porque el reto no es únicamente que el mensaje sea simple, es que sea simple y profundo. Y en esa profundidad es que tú logras transmitir el contenido real. A mí me encanta siempre poner un ejemplo de lo simple, son los proverbios. Son estas frases muy cortitas, simples, pero tienen una sabiduría muy profunda de fondo. Entonces, eso ha permitido que por muchísimos años nos acordemos de estas frases y las podamos inclusive aplicar en diferentes momentos de la vida, ¿no? Aquí está el que nada debe, nada teme. Más vale tarde que nunca. Más vale Más tarde vale que nunca. pájaro en mano que ciento volando. Sí, pero hay unos más difíciles, ¿no? Hay veces uno los complica, uno dice, ¿cómo? Uy, Cuando no Uno son los tan enreda. simples, es como, Sí. espérame, confundí dos. como el chavo, como el chapulín, chavo. el chapulín. Como el chapulín, Sí. totalmente. Entonces, eso es uno de los retos. Otra cualidad que pueden tener en cuenta cuando estén construyendo su comunicación, sus mensajes. Ojo que esto aplica para diferentes Ámbitos, sí, total. ámbitos, y eso es importante aclararlo. Si te vas a comunicar a través de tus redes, si vas a comunicarte con tu equipo de trabajo, si tienes que explicarle algo a tus clientes, o sea, piensen en todos los escenarios
donde nos comunicamos habitualmente. Para todos esos escenarios esto aplica. La otra cualidad es lo inesperado. Por ejemplo, nuestros esquemas mentales, están configurados para seguir una secuencia. Y en el momento en que tú logras romper un factor de estos, la mente se engancha. Nosotros somos máquinas de anticiparnos. Nuestra mente todo el tiempo se está anticipando lo que va a pasar. Y esto inclusive lo hacemos cuando estamos viendo, por ejemplo, una serie de televisión y ya estamos tratando de descifrar cuál va a ser el desenlace. Si estamos leyendo una novela de misterio, estamos tratando de descifrar quién es el asesino. Nuestra mente todo el tiempo se está anticipando. Cuando tú logras romper un patrón y sacar a la mente del esquema que ya había visualizado, en ese momento tú enganchas a la mente porque la obligas a pensar, a replantearse, a volver a descifrar cuál puede ser el posible Es resultado. lo que conocemos como el factor sorpresa y aplica para todo en la vida. Es. El factor sorpresa es lo que te permite romper aquello que has conocido como lo establecido siempre, y en los discursos funciona, ¿no? Funciona muy bien. Funciona muy bien. Y bueno, de ahí viene el concreto. Ser concretos. Ser concretos, un poco lo que estábamos diciendo también al comienzo, y es esa dificultad que también tienen muchas personas hoy en día. Me gustaba mucho lo que estabas diciendo, independientemente de dónde, porque a veces tenemos, y eso también es una digamos, esos temas que tenemos en Once Comunicación, que la gente cree que solo los comunicadores tienen que saber comunicar, que solo los periodistas tienen que saber comunicar. Y hoy en día, que se cumple lo que dijo Andy Warhol, que en algún momento todo el mundo tendrá sus 5 minutos de fama, por no decir que son más, pero tienes 40 segundos de atención de la gente. ¿Y qué pasa? Esto de estar preparados para comunicar va a ir, si es que tienes que dar una entrevista, si es que tienes que salir en un TikTok, si es que vas a utilizarlo para algo en tus redes sociales o una exposición, algo interno. En el trabajo, por ejemplo. En el trabajo, ni hablar de la familia y hasta la relación de pareja. O sea, mientras más claro tienes el tema de las palabras. Pero bueno, volviendo al tema del concreto, es básicamente esa capacidad de entender que no nos van a escuchar por demasiado tiempo, ¿no? ¿Verdad? Y Vane tiene más para decir. Sí, hay un tema con el tema de ser concretos, y es que es muy común, así como para muchas personas es fácil ir por una línea directa, inicio, medio, fin. Hay otras personas que arrancan con su discurso y se empiezan a inspirar en el camino y se van por lo que conocemos como las ramas. Y eso hace que tu discurso no sea concreto, porque empiezas a generar nuevos imaginarios en la persona que te está escuchando, ponerle nuevos términos, nuevas palabras, y hace que te disperses. Y lo concreto hace que el principio tenga una mitad, cuentes una historia, pero regreses nuevamente. Entonces logres hilar tu comunicación. Es muy común que la gente te diga, no, es que yo empiezo a hablar y ya nunca paro. Y cuando me doy cuenta, ya no sé ni dónde estaba. Y es horrible porque les ha pasado, van a un lugar y a todo el mundo le dicen, preséntate en 1 minuto. Y luego hay quien agarra 6 minutos, ¿no? Claro, y claro. De verdad que la gente ya empieza a sentirse hasta ofendida e inquieta y te dejan de escuchar ni hablar de lo que estabas diciendo, que ese es otro principio de Once Comunicación, de poder obviamente llegar a esos pilares y a esos mensajes que nos permiten obviamente tener una guía, que es lo que tú estabas diciendo. Claro, también. como ser concreto con el mensaje. ¿Cuál es el mensaje ahora? Listo, no seas disperso, porque si tú me quieres dar este mensaje, entonces enfócate en ese rumbo, en ese camino de ese mensaje y regresar a él, porque si tuviste una anécdota, back, Pero eso de vuelve. editar, a la gente le cuesta editar. Claro, es Sí. muy común. Clarita acaba de poder decir editar. una palabra clave en este aspecto, y es la palabra enfocarse. Y aquí tenemos que volver un poco a entender cómo funciona el cerebro. El cerebro no logra descifrar lo abstracto. Si tú le dices algo muy abstracto y muy abierto al cerebro, el cerebro tiende a divagar mucho. Si tú le dices una tarea concreta, específica al cerebro de tu audiencia, la audiencia va a saber exactamente qué tiene que hacer. Entonces, usen esto sobre todo si quieren llevar a la acción. Si ustedes quieren que la audiencia que los está oyendo hagan algo específico, sean concretos en qué tienen que hacer. Paso 1, inscríbete aquí. Paso 2, llena el formulario. Paso 3, ¿Qué pasa ahorita mucho, Vane, ¿no? Con el tema, obviamente, qué sé yo, ¿no? Cuando vas a un landing page y casi que quieres que Google te diga exactamente qué hacer, porque si no... Porque si el Claro. cerebro divaga un segundo, lo pierdes la atención. Entonces, y si se dan cuenta cómo funcionan un poco las redes sociales hoy en día,
todos estos reels, estos tutoriales, todos son muy concretos. Para maquillarte, para construir algo, para diseñar. Paso 1, 2, 3, 5 pasos para hacer una receta Y saludable. te dan instrucciones porque muchas veces, insisto, tenemos tantos estímulos hoy en día que hay veces te cuesta como entender que eso que te están diciendo es darte una orden. Casi que te están diciendo, dame like. Y si no me dijiste dame like, no pusiste el like. Y es en algo tan sencillo como en una publicación Así de redes es. sociales. Así O es. algo tan sencillo como, llama ya. Ese es más ochentero. Claro, pero es. Llame ahora. Pero es. Claro. Pero le Cómprame, dices- por favor. O sea, te muestro el producto, te sirve para esto, cómprelo. Claro, y los Básicamente. pasos de cómo hacerlo. Así es. ¿Qué más? Entonces, Otra esa característica es muy importante. Otra es la credibilidad. Un mensaje puede estar muy bien construido, puede llegar a la audiencia, pero si no es creíble, la audiencia lo descarta también. Entonces, seamos muy conscientes con esto. ¿Y qué factores nos ayudan a hacer creíble nuestro mensaje? Por ejemplo, la data. Cuando el cerebro ve números, porcentajes, números de cantidad de personas que hicieron tal cosa, enseguida tendemos a asociar eso con una investigación de fondo. Entonces, inconscientemente adquirimos la sensación de que esos números tienen que ser reales. Entonces, Claro. la data funciona mucho. Ahora, es importante también aclarar que la data, es decir, los datos puntuales, por sí solos no son nada, ¿no? Entonces es muy Claro. importante también que si vamos a tener una presentación o nos vamos a mostrar una exposición frente a algo, los datos, el porcentaje solo es demasiado. Me pasa mucho aquí en la radio, por ejemplo, que yo digo, empiezo a hablar sobre un tema específico y salen números y salen cifras y yo me detengo incluso para que nuestro oyente, mi oyente, pueda pensar qué está pasando detrás de esos números, porque primero es difícil como comprender la dimensión de un número. Entonces la data sola no va. Con el ejemplo al lado funciona mucho mejor. Sí, El totalmente dato de con el acuerdo. ejemplo sería la fórmula correcta. Así es. Y para aterrizarlo, también lo estábamos compartiendo en un reel recientemente en 11 Comunicación, en Instagram, y decíamos la típica, ¿no? La persona, no voy a estigmatizar, pero voy a decir la persona que en el chat manda, no, es que me dijeron esto, es que esto está pasando, o el reenvío de información falsa. O sea, hoy en día, tanto eso como los fake news, que ya es publicación, digamos, de un pseudomedio, por así decirlo, Sí. ¿no? Que empiezan a darte información falsa y la gente está perdiendo muchas veces la fe en la información que te comparten. Claro, sí, me llegó a esto, pero no sé si es verdad, te dicen. Pero igual te lo reenvío. Y uno dice, no me lo mandes, porque si no Ahí, es verdad. por ejemplo, es importante las fuentes, de dónde sacas la información. La fuente es muy importante. El aval. Normalmente cuando vemos algo que está avalado por una institución más grande, una institución pública, una ONG, eso también le da peso a tu información y la hace más Es un sustento creíble. y es un argumento. Sí. La fuente te permite continuar con el discurso porque hay una base, hay un estudio, hay una justificación. Exactamente. Y el tema de las citas, citar también a alguien, ¿no? Sabiendo que efectivamente esa persona lo dijo. ¿Cuántas veces han visto poemas de Neruda que no son de Neruda? hoy en Así día? es. Ahí ¿No? otra vez hay que ir a la fuente. Y hay que ir a la fuente, pero citar también es muy potente, ¿no? Porque como dijo tal persona... El experto en... Exacto. Exacto. Entonces, ¿quieres resumir las que vamos hasta ahora de las características? Sí, y de hecho son 6, eso Sí, son queríamos 6. decir para ser concretos. Vamos 4. Son 6. Y bueno, efectivamente estábamos hablando en este rato de la credibilidad, que es la que realmente es súper potente, súper importante, ¿no? Luego, pues también el tema de ser simple, ese es el número 1. La simplicidad, el tema de ser concreto es súper importante. Y El factor inesperado. y el factor inesperado, que hoy en día toca sorprender a la gente. Y luego vienen las emociones, esa es la número 5. Sí. Porque, bien decías tú, los datos solos no son nada. O sea, hay que apelar a las emociones de las personas. De hecho, en narrativa de medios digitales hay unas fórmulas ahí muy establecidas que tienen que ver con animales, bebés, familia y otras cosas. Pero el tema de llegar y pasar por las emociones, ya han visto ustedes que incluso la publicidad ha mutado mucho, ¿no? Antes te vendía muchas cosas y hablaba mucho del objeto, y hoy en día habla de lo que te hace sentir. A veces hasta te cuentan historias en videos que tú dirías no tiene demasiado que ver con el producto como tal, porque hoy en día apelar a las emociones es más importante que nunca. Claro, finalmente la emoción es lo que hace que tú
lo recuerdes. Es decir, lo que está guardado en el corazón lo recuerdas. Porque es lo que sentiste. Exactamente. Sí, lo que está guardado en la mente no necesariamente lo vas a recordar, a no ser que lo hayas conectado con una emoción. Por eso cuando la gente Esa te es la pregunta, clave. ¿dónde estabas cuando fue el temblor? ¿O qué estabas haciendo? Porque es que es inolvidable lo que sentiste en ese En este momento, instante ¿no? volví a sentir el mismo miedo que Sí. sentí en ese momento, los vidrios. Exacto. Claro, esa es la emoción. Y ahí la clave es, mientras más conectado tú estés con tus propias emociones, más te puedes conectar con las emociones de tu audiencia. Entonces, no tengamos miedo, hay que quitarse estigmas, hay que saber conectarse con uno mismo, saber qué te causa antes de hablar en público, ya sea en una entrevista, con un público presencial o inclusive con tu equipo de trabajo. Si sabes que hay ciertas emociones que van a salir a flote, interiorízalas antes, trabájalas y no tengas miedo a conectarte con ciertas emociones, sabiendo cómo trabajarlas, ¿no? Totalmente. No es simplemente conectarse con emociones. Justo nosotros publicamos un reel ayer, un videíto, y una de las características era exagerar las emociones y no canalizarlas. Entonces, cuando uno está frente a un público y de repente te pusiste nervioso y se notó, pues listo, se notó, canalízalo. Canaliza. Y la gente lo va a ver, te va a entender porque eres transparente, o de repente te dieron ganas de llorar porque la historia que estás contando es demasiado dura para ti y seguramente para muchos de los que están ahí contigo y se identifican, pero deja que respira, fluya, o sea, la emoción no es negativa, pero sí hay que canalizarla. Así es, así es. Y aparte es lo que decía Andrea, ¿no? Que tu storytelling, tu narrativa, tenga componentes emocionales para que sea más pegajosa. Y ahí vamos entonces Ahí a nos la lleva. sexta, todo está conectado, ¿no? Sí. ¿Verdad? La sexta característica, que es historias. Nuestro cerebro computa la información en manera de historia, en formato de historia. Así está configurado nuestro cerebro. Y voy aquí así como a compartir algo que damos también en nuestras capacitaciones. A mí me impactó en un documental en Netflix, en estos documentales de Explained, donde sale una mujer que es la campeona mundial de memorizar números. Han visto que hay estos campeonatos donde ¿quién puede memorizar más dígitos, más números? Y ella explica cómo hace para acordarse, y lo que explica, que a mí me parece más complicado todavía que aprenderse números, es que ella le pone una letra a cada número y los convierte en palabras. Entonces ella se va acordando de cada uno de los números de acuerdo a la conversión que hizo de números a letras, las palabras que formó y la historia que contó en su cerebro. Entonces realmente esa es nuestra capacidad. Lo dice también este documental. Muy pocas personas se saben el pi. Demasiadas personas, para contabilizarlas, se saben el pi de esta fórmula matemática, ¿no? 3.14, hasta ahí llego, Hasta ahí ¿no? llegaste, bueno, pues infinito, pues no es infinito porque tiene un límite justo. Pero claro, ahí está cuánta gente se sabe Hamlet. Y es más largo. Claro. Entonces te da esta pauta clarísima de que nosotros manifestamos y absorbemos en formato de historias todo. Sí, es lindo. Hoy estamos hablando con Andrea Rendón y Vanessa Moyano sobre características de la comunicación pegajosa. Esto es porque somos comunicadoras y nos encanta hablar de aspectos de la comunicación, más allá de que permanentemente a través de 11 Comunicación se entregan estas capacitaciones. Nos queda muy poquito tiempo. Me gustaría tal vez que cerraran con una invitación a las redes sociales y a el próximo evento que va a haber. Sí, como les ha contado Andrea y Clarita, pues tenemos esta empresa que se llama 11 Comunicación. Damos un speaker training que es precisamente poderte dar herramientas para comunicarte de una forma efectiva en distintos ámbitos de tu carrera, ¿no? Entonces, el siguiente arranca el 14 de noviembre, son 4 fechas, o sea, el mismo curso dura 4 días, es presencial. Y nos pueden encontrar y contactar a través de nuestra cuenta de Instagram, que es @11comunicación. ¿Algún correo para quien no tenga Instagram? Porque tenemos oyentes que no solo están en Instagram, sino en Facebook, en WhatsApp y en mail. Estamos en LinkedIn también, Sí. y pueden Sí, con el escribir mismo a nombre. mi correo. Andrea @11comunicación, Vanessa con doble S @11comunicación también, al correo de Vanessa.